Vamos a estar hablando de Venezuela. American Airlines, ya les habíamos contado, decidió salir del país de manera indefinida. Las razones, pues ustedes las conocen. Vamos a estar desarrollando ese tema y también vamos a estar hablando de inmigración. Alejandra, muy importante este tema. Les estábamos contando que el gobernador de California decidió hacer su primer viaje internacional como gobernador a El Salvador. ¿Qué es lo que quiere hacer allí? Hablar con la gente, mirar por qué la gente en El Salvador está emigrando, y esto nos lleva a hablar de nuestro tema del día. Y en la etiqueta Café Migrantes usted puede encontrar pues el lugar donde nos puede dar sus opiniones sobre esta noticia en las redes sociales, por supuesto, en @cafecnn, tu dirección es @jmontoyacnn, la mía @alejandrora. Si es inmigrante, ¿cuáles fueron sus razones para abandonar su país? ¿Qué fue lo que buscaba? Y también, si no lo es, pero conoce a alguien que sí emigró, quisiéramos conocer la historia de ese ser querido. Los estamos leyendo. Hemos tomado la difícil decisión de suspender indefinidamente el servicio a Venezuela. Así anunció American Airlines su cese de operaciones hacia el país suramericano. Ana María Mejía, desde Miami, nos tiene lo último sobre el impacto que tiene esta decisión de American Airlines, no solamente en Venezuela, pero también en el sur de la Florida, una de las zonas en Estados Unidos que tiene la mayor cantidad de población venezolana. Ana, aprovecho para saludarte. Y bueno, se siguen cerrando las conexiones aéreas de Venezuela con el mundo. ¿Qué tan importantes son o eran las operaciones de American Airlines para Venezuela? Hola Alejandra, bueno, muy importantes, y la clave está en las palabras que dice el comunicado. En este que envía en el día de ayer dice indefinidamente. En el que envió el pasado 15 de marzo decía temporalmente, y ahí es donde cambia absolutamente todo. Desde acá, desde el aeropuerto de Miami, operaban 2 vuelos hacia Caracas, 2 vuelos hacia Maracaibo, y como tú lo has dicho, ya se anunció entonces que se cancela indefinidamente la salida de estos vuelos. Vamos a mostrarles un poquito de imágenes mientras yo les voy contando de qué se trata. Pues bien, nosotros ya sabíamos que a partir del 15 de marzo hasta el 1 de abril se había emitido un comunicado en el que se decía que estas operaciones se habían cancelado temporalmente mientras se solucionaba un poco la crisis en Venezuela y se definía qué iba a pasar precisamente con la situación especialmente política que está ocurriendo en Venezuela, y que se garantizara precisamente estos vuelos y también la seguridad no solo de los pasajeros, sino también de la tripulación. Pues bien, después de un análisis muy concienzudo que ha hecho la compañía, lo que nos han informado es que efectivamente han decidido paralizar, cancelar estas operaciones indefinidamente. Dicen que de esto no van a hablar porque es una situación bastante incómoda, pero que ese es el comunicado. Y bueno, esto se suma a una serie de decisiones que han venido tomando en el último mes, en los últimos días, y que tienen que ver también, por ejemplo, con los Boeing 737 MAX 8 que están en tierra. Estamos hablando de 24 aviones que operaba American Airlines, cerca de 80 y pico de vuelos que salían precisamente en esos aviones y que tuvieron que ser cancelados y reacomodados en otros. Entonces, definitivamente, desde aquí, desde el Aeropuerto Internacional de Miami, ya no saldrán estos vuelos. Como les decía anteriormente, 2 hacia Caracas, 1 hacia Maracaibo. No están saliendo desde el 15 de marzo, pero se esperaba que volvieran a operar más o menos a partir del 2 de abril. Pero definitivamente ha dicho la compañía que en este momento no hay las condiciones y que precisamente no van a operar estos vuelos, Alejandra. Y hablando de condiciones, sea con otra aerolínea o no, Ana María, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene catalogado a Venezuela como uno de los destinos para no viajar. Quisiera saber si esto fue también parte de la decisión o si los directivos de American Airlines han hablado al respecto, porque cuando un estadounidense o una persona que vive en Estados Unidos compra un boleto para Venezuela, esa alerta es lo primero que sale. Sí, Alejandra, aunque la compañía ha sido bastante cuidadosa en el uso de las palabras, y por ejemplo ayer cuando hablaba con su vocera, con Alexis Coelho, ella me decía, la compañía no va a hablar. Lo único que vamos a hacer es emitir este comunicado y por favor limítense a lo que dice ahí. Es decir, como les decía anteriormente, este tema de
indefinidamente y no dan muchas razones, pero por lo que se conoce, por ejemplo, del comunicado anterior, el que decía que temporalmente iban a ser suspendidos esos vuelos hacia Caracas y hacia Maracaibo, sabemos que tiene que ver mucho, o bueno, más que todo con la situación que se está viviendo en Venezuela, pero la compañía definitivamente no va a hablar al respecto. Difícil decisión por parte de American Airlines y difícil noticia, sobre todo para los que quieren viajar al país. Gracias, Ana María, por tu reporte. Ana María Mejía en vivo desde el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Miami. Y seguimos hablando de Venezuela, ya que la Contraloría General del país decidió inhabilitar para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años a Juan Guaidó. El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, alegó que Guaidó ocultó información en su declaración de patrimonio. Además, lo acusan de recibir fondos no declarados desde el extranjero. Según Amoroso, Guaidó no puede justificar con su salario de servidor público los gastos de los viajes que ha realizado. Pero dice el Contralor que esa decisión no tiene nada que ver con la situación política en Venezuela. Considerando que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve. Primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. Y Guaidó se pronunció al respecto, rechazando la inhabilitación y la calificó de sandez. Eso no es lo peligroso, Lo peligroso es que simplemente sigan atacando personalmente a la presidencia encargada, porque no es logrado, insisto, esto. ¿Por qué viajé? ¿Cuánto viajé? Además, yo fui diputado al Parlamento Latinoamericano, estuve invitado a la Cumbre de las Américas el año pasado, estuve en Berlín, trabajando, construyendo capacidades. Nada ha llegado de gratis, sino con el trabajo de todos los que estamos aquí, de los diputados que han labrado. Mayoría, planes, estrategias, ejecución. ¿Ok? Y eso es una muestra clara. Bueno, uno a veces no dice estas cosas porque es parte del día a día. Pero ya que lo dijeron, bueno, lo digo, sí, claro. También en Venezuela ha producido indignación entre la oposición la decisión de una jueza de mantener en prisión a Reinaldo Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó. Guaidó, por su parte, calificó la situación de secuestro y prometió acabar con la usurpación. La Asamblea Nacional de Venezuela, por su parte, apuntó que los delitos que se le imputan a Marrero no existen. Estas fueron las declaraciones del abogado de Marrero. La juez hoy desestimó el delito de usurpación de funciones. Fíjense bien, los delitos por los cuales hay la orden de aprehensión, como es traición a la patria y usurpación de funciones, hoy no existen. Entonces es algo bastante incongruente con respecto a lo dictado por hoy y los motivos por los cuales se aprende. Roberto Marrero va a quedar privado de su libertad. Ahora hay que esperar los 45 días que la ley le concede al Ministerio Público y a la defensa para que el Ministerio Público argumente o haga las investigaciones y la defensa coadyuve en la investigación para desvirtuar esas presunciones que el Ministerio Público tiene ahora. En Venezuela ha creado indignación entre la oposición la decisión de una jueza de mantener en prisión preventiva a Reinaldo Marrero, él es el jefe de despacho de Juan Guaidó. La letrada dejó en libertad provisional, sin embargo, a Luis Páez, y Guaidó ha calificado esta situación como un secuestro y prometió acabar con la usurpación a través de un mensaje en Twitter. La Asamblea Nacional de Venezuela, por su parte, apuntó que los delitos que le imputan a Marrero no existen. Escuchemos lo que dijo su abogado. La juez hoy desestimó el delito de usurpación de funciones. Fíjense bien, los delitos por los cuales hay la orden de aprehensión, como es traición a la patria y usurpación de funciones, hoy no existen. Entonces es algo bastante incongruente con respecto a lo dictado por hoy y los motivos por los cuales se aprende. Roberto Marrero va a quedar privado de su libertad. Ahora hay que esperar los 45 días que la ley le concede al Ministerio Público y a la defensa para que
el Ministerio Público argumente o haga las investigaciones y la defensa coadyuve en la investigación para desvirtuar esas presunciones que el Ministerio Público tiene ahora. Y la Contraloría General de Venezuela, por su parte, decidió inhabilitar para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela ya por más de 50 países. El Contralor General de Venezuela, Elvis Amoroso, alegó que Guaidó ocultó información en su declaración de patrimonio. También lo acusan de recibir fondos no declarados desde el extranjero. Según Amoroso, Guaidó no puede justificar con su salario de servidor público los gastos de los viajes que ha realizado. Pero dice el Contralor que esa decisión no tiene nada que ver con la situación política de Venezuela. Bien, 8 de la mañana con 30.